no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Señor, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que esta lectura que se ha hecho con todo respeto por ser tu palabra, sea un beneficio muy especial para cada uno de los que han leído este pasaje. Señor, que tu Espíritu Santo tome de él lo que necesita conocer nuestra vida, que lo aplique a nuestra vida y que nosotros actuemos conforme a lo que en esta mañana recordemos o aprendamos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues damos gracias a Dios porque ha habido una comisión que se ha preocupado por tener algunos programas especiales con motivo del Año de la Juventud. Hace 9 días las hermanas se gozaron porque unos 40 intermedios y jóvenes estuvieron en un retiro espiritual. Hace 8 días por la noche ustedes oyeron a una hermana dar testimonio de la corrección y de la armonía y del gozo, como se portaron estos hermanos. Estaba yo pensando, estos 40 muchachos serán los mismos 40 que van a los campamentos o a los congresos juveniles, porque todas las quejas que me dan de campamentos y congresos juveniles, no vi nada ese día, ese sábado pasado. Alegres, felices, jugando, atendiendo con muy especial atención, perdonando la redundancia, con muy especial atención a la conferenciante. Pasó 1:30 y ni cuenta se dieron los jóvenes de que habían sido gastados en un tema tan enjundioso. Decía yo, pues estos serán los muchachos que me cuentan que no se portan bien en los campamentos y en los congresos. Al menos cuando su servidor estuvo ahí, excelente. Mis felicitaciones. Y también a las hermanas que nos organizaron este programa. Dios nos concede, hermanos, tener una propiedad fuera de la ciudad, donde podamos reunir a todos estos jóvenes en retiros espirituales, en estudios bíblicos, en oración, en recreación, con verdadera influencia cristiana. Si tantas congregaciones el Señor ha bendecido, como a nosotros, ¿por qué no nos ha dado la bendición de un terreno anchuroso, lleno de árboles, en donde nuestros jóvenes y nuestros miembros de iglesia pueden irse a gozar ahí? Piénsenlo. Esta iglesia tiene capacidades para que Dios le dé una bendición de un campamento particular. A ver si estos muchachos nos organizan esa campaña pro campamento. Esa es la primera razón, hermanos, por la que quiero que meditemos en este pasaje tan precioso. Porque este pasaje se puede aplicar no solamente a los jóvenes e intermedios que están aquí frente a mí, que están aquí entre la congregación, sino también en forma muy adecuada puede aplicarse a cada uno de los que integran esta iglesia y a cada uno de los que, aunque no sean miembros de esta iglesia, han tenido el gozo de recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Como Salvador. Esta carta del apóstol Pablo a los filipenses es llamada la carta del gozo en Cristo. Vamos a empezar a desarrollar un estudio especial de ella todos los viernes a las 8.
y espero que el número de hermanos que concurran los viernes vaya en aumento. Y vaya en aumento por algunas consideraciones que de cuando en cuando hagamos los domingos sobre esta carta preciosa. Ya me imagino al apóstol Pablo, porque decía: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una de las razones por las que les pedí a todos los hermanos de la iglesia de Filipo: gócense conmigo, es por esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia de Filipos era una iglesia obediente, no al capataz y autoritario apóstol Pablo, sino al siervo de Jesucristo. No cabe duda que un dolor que trae clavado el corazón constantemente es tener miembros desobedientes. Y no se refiere el apóstol Pablo tanto a desobediencia por alguna autoridad que él tuviera en que reclamara X o Z cosas que la iglesia hiciera, sino porque él sencillamente, siendo siervo de Jesucristo, les enseñaba la palabra y obedecían la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está un mandato divino. El mandato del Espíritu Santo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, todos nosotros debemos trabajar nuestra salvación. Y hay que aclararlo. Trabajar no para alcanzar salvación, sino trabajar para desarrollar esa salvación que nos ha sido dada. Al individuo al que se le hace esta recomendación, que es un integrante de la iglesia de Filipos, se le está diciendo: la salvación es por gracia, la salvación te ha sido entregada por puro amor de Dios, no por méritos tuyos personales. La salvación ya la has experimentado con perdón y con vida eterna, pues ahora trabájala. Ocúpate en ella. Y ocúpate en ella con temor y con temblor. De manera que la salvación ya la hemos considerado en otras ocasiones tan grande como el término eternidad. Dios planeó la salvación en la eternidad para realizarla entre los hombres en el tiempo y en el espacio con propósitos de eternidad allá en gloria. La salvación puede considerarse pues de esa manera desde salvación pasada, presente y futura. La salvación puede considerarse como una iniciación, como un proceso y como una consumación. El individuo que de pronto descubre que es pecador, se arrepiente de sus pecados y deposita su confianza en Cristo, recibe a Jesús como Salvador y principia allí la salvación. El poder de Dios lo aparta para vida eterna, lo perdona, lo hace su hijo, lo limpia de pecados, lo regenera y lo dirige a través de los años de la vida. Ese es un principio. La salvación también es considerada aquí como un proceso. Una vez que el poder del Señor Jesucristo entra a posesionarse de la persona salva, no la deja jamás. Va con ella corrigiéndola, ayudándola, alentándola, defendiéndola, sosteniéndola, hasta llevarla a gloria. Por eso el que empezó en vosotros esta obra no la dejará hasta que la entregue perfecta en el día de Jesucristo. Para acabar pronto, Cristo no deja nunca una tarea a medias. La termina porque la termina. Y si el poder de Cristo ha sobrecogido la vida de ustedes, no los va a soltar hasta de entregarlos perfectos en el día de Jesucristo.
Esa es la salvación como un proceso. Y la salvación como una culminación cuando el Señor Jesucristo nos entregue como perfectos en aquel glorioso día en que Él venga por segunda vez y luego empiece el gozo eterno en perfección gloriosa. De manera que cuando dice aquí el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está hablando del principio de esta salvación. Ya somos salvos, perfectamente salvos. Estamos dentro de esta salvación completamente seguros. Jamás, nunca Jesús permitirá que nos perdamos de su mano. Pero cuando dice aquí ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, está hablando del proceso. Muy bien, ya tienen a Cristo Jesús en el corazón. Ahora deben tener que trabajar grandemente por estas dos cosas. En primer lugar, para crecer en la vida espiritual, y en segundo lugar, para llenar el propósito para el cual Dios los salvó. El desarrollo de la vida espiritual lo lleva ciertamente Dios cuando Él realiza el querer como el hacer en un cristiano, según dice aquí el versículo 13. Pero la autoridad y soberanía de Dios no estorba a la libre acción del cristiano. No viene la soberanía de Dios y quita el libre albedrío del hombre, sino lo alienta para que el libre albedrío gozosamente empiece a cooperar con la obra del Espíritu a fin de empezar a crecer en la vida cristiana. Y gozosamente es impulsado por el Espíritu Santo el cristiano para que empiece a cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de los cristianos. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En la vida cristiana no viene el poder del Espíritu Santo y de la noche a la mañana nos regenera y luego nos hace santos, porque ya lo hizo Él. En la vida cristiana viene de la noche a la mañana el Espíritu Santo nos regenera y luego empieza a impulsarnos a crecer por nuestro propio esfuerzo, a crecer en la vida cristiana. Y por eso nos otorga medios para que nosotros los utilicemos y crezcamos. A eso se refiere cuando dice ocupaos. Es una tarea constante. Recibimos con gozo el perdón y la vida eterna y de ahí en adelante empieza un trabajo por toda la vida. Un trabajo y un esfuerzo para alcanzar los ideales que Dios tiene para nosotros. Y ese es un trabajo activo, es una obra dinámica. Es una obra en donde ustedes y yo vamos a crear y recrear la vida cristiana en fe, en amor, en servicio, en perdón, en todo lo que implica ser cristiano. Ahí tenemos nosotros activa participación. Tan activa participación que si ustedes no quieren venir a los cultos, no vienen. Y no se están ocupando de su salvación con temor y temblor. Que si ustedes se niegan a abrir la Escritura para empaparse del glorioso conocimiento de ella, se niegan y no lo hacen, porque está en ustedes. Y se privarán del desarrollo espiritual porque ustedes no quieren estudiar la Escritura. Que si ustedes no quieren ser gente de oración, pues no quieren y no lo hacen, no oren. Son ustedes los que pierden la oportunidad de crecer en esta gracia a la cual fuimos llamados. Pero si entendemos lo que significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con todo gusto, ponemos todas las capacidades que el Señor nos ha dado para contribuir al desarrollo que el Espíritu Santo está propiciando en nuestra vida. Y por eso el cristiano que entiende lo que significa ocuparse como un trabajo constante de toda la vida, se esfuerza por estar con sus hermanos de la iglesia, porque sabe que la iglesia es la comunidad que Cristo Jesús organizó para que en ese ambiente el cristiano empiece a desarrollarse. Si quieren ponerlo de esta otra manera, no hay santo solitario en la vida cristiana.
En el Nuevo Testamento no encontramos ningún santo solitario. Siempre que se habla de un individuo alcanzado por Cristo, se habla de santos y fieles en Cristo Jesús, congregados en comunión unos con otros, ayudándose unos a otros, trabajando unos con otros para empezar a desarrollarse en esa salvación gloriosa que Cristo nos ha dado. Por eso es trabajo de comunidad. Todos aquellos que dicen que pueden crecer en su hogar sin necesitar venir al templo y sin necesidad de ser miembros de la iglesia, están fuera del espíritu del Nuevo Testamento. Porque ya podrán leer, ya podrán orar, ya podrán hacer todo lo que quieran, pero están fuera de la voluntad de Cristo, que quiere que todos los salvos se aglutinen en esa comunidad que se llama Iglesia de Cristo. Porque en esa comunidad que se llama Iglesia de Cristo, al Espíritu Santo le parece bien derramar sus bienes y su desarrollo. Luego es un esfuerzo personal el que nosotros tenemos que hacer en la comunidad cristiana para que entre todos, ayudándonos mutuamente, empecemos a crecer. Ese es trabajo constante. Ese es ocuparse en vivir este mandato que el Señor Jesucristo da en este pasaje. Y esta ocupación reclama todos nuestros esfuerzos. Una familia, por el jefe del hogar, empezó a venir. Primero vino el jefe, luego vino su esposa, luego vinieron los hijos mayores, luego el suegro del señor, luego la suegra de la señora, luego el abuelo de ella. Cuando acordamos ya iban más de 13 gentes uniéndose a Cristo Jesús con gozo. En una ocasión nos dieron este precioso testimonio. Qué diferente es la vida ahora en nuestro hogar. Antes de conocer al Señor Jesucristo, hasta temor teníamos de que llegara el día sábado y el día domingo, porque era la gente concentrada en la casa, eran pleitos, eran disgustos, eran ofensas, era desenfreno, y se salía cada quien por su lado molestos y hacía cada quien lo que bien le parecía. Pero que empiece el conocimiento del Señor Jesucristo a llegar a la casa. Primero al esposo, luego a la esposa, luego a los hijos, luego a los demás parientes. Y dice, y ahora estamos ansiando que llegue el día del Señor para podernos preparar, ir al templo, gozarnos en lo que el Señor nos dé y empezar a distribuir este conocimiento entre nuestros demás parientes y amigos. Tuvieron sentido en la vida cuando, conociendo a Cristo, se unieron a la Iglesia de Cristo. Empezaron a desarrollarse en la vida cuando, conociendo a Cristo y estando dentro de la Iglesia de Cristo, se esforzaron por crecer en esta salvación que les había sido dada. Y encontraron el propósito en la vida cuando descubrieron que el propósito específico de Dios para ellos era que dieran testimonio entre las gentes de la obra que Cristo hacía en ellos. Ocupaos. Es una ocupación constante, es una ocupación santa, es una ocupación que reclama de nosotros horas y esfuerzos y capacidades. Ocupaos en vuestra salvación. Este trabajo de salvación que reclama esfuerzo personal para sumarlo al grupo es también un trabajo que debe realizarse con premura y con respeto. Como decían nuestros abuelos, a la troche y moche no se hace el trabajo del Señor. Descuidadamente no se debe vivir la vida cristiana. Supónganse ustedes por un momento, el Señor nos ha entregado el glorioso bloque de mármol blanquísimo de la salvación y nos ha manifestado su propósito. Vamos a usar el término de artistas. Hemos sido inspirados para una grande obra y empezamos a cincelar, no al desgaire, no descuidadamente, no sin ton y son, ni sin plan,
Conocemos bien la inspiración divina y empezamos a cincelar con todo cuidado y con todo respeto aquello que ha de ser una figura gloriosa, que sea el reflejo de la gloria misma de Cristo, pues fuimos creados para eso, para ser reflejo de la vida de Cristo, y con todo respeto empezaremos la acción. A eso llama el apóstol temor y temblor. ¿Cómo llevamos la vida cristiana? ¿Al aventón? ¿O sabemos que hay un plan divino glorioso para la vida en lo particular y para la vida como iglesia, y en su nombre empezamos a realizar la acción cristiana con respeto y con humildad, con temor y temblor? Hace muchos años nos pidieron unas 10 gentes que diéramos una demostración de algo que sabíamos hacer, y entre las gentes siempre sobra gente así. Entre aquellas gentes había una persona burlesca. Empezó a burlarse porque mi mano no era firme. Ante 10 gentes tenía que dar una demostración. Nos pusimos nerviosos y empezaron las manos a temblar, y el pulso no era suficientemente firme como para hacer lo que se pedía que mostráramos en público. Pero no pasa eso cuando estamos viviendo ante Dios. Tenemos respeto grandioso ante Dios. Nos dio una gloriosa salvación que tenemos en nuestras manos para trabajarla en favor de nuestro crecimiento y en favor del desarrollo de nuestros hermanos y en favor del extendimiento del Evangelio en todo el mundo. Y ese respeto nos inspira porque no estamos solos. Estamos trabajando y la mirada de Dios está cuidando que no salgamos de los lineamientos que Él ha puesto en nuestra mente y corazón a través de su palabra en Cristo. Por eso quienes llevamos la vida cristiana no más al aventón y llevamos una vida vegetativa en la vida cristiana, estamos olvidando que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos ocupemos en esta gloriosa salvación con todo temor y con todo temblor. Por eso cantamos con unción. Por eso oramos por la dirección del Espíritu, por eso hablamos la palabra de Dios con respeto y por eso exponemos la vida como una vida de ejemplo ante los demás. Y eso no lo consideramos a veces, ya no digamos intermedios jóvenes, sino viejos en la fe. Olvidamos que estemos donde estemos, hay que ocuparse de la salvación con temor y con temblor. Por eso el doctor Alberto Schweitzer descubrió Chapala cuando puso como centro de su filosofía cristiana el respeto por la vida. Pues cualquier cristiano que hubiera leído la Escritura sabría que todo proceder de un cristiano debe ser con temor y con temblor, porque está ocupándose de desarrollar el propósito divino aquí en la tierra y de desarrollar la vida cristiana en santidad y en justicia. Hay que vivir con temor y con temblor. Temor y temblor no quiere decir miedo. Temor y temblor quiere decir humildad, sencillez y respeto. Glorioso tesoro que no voy a maltratar. Al contrario, voy a tratar de fomentar el desarrollo de este tesoro glorioso de la salvación que ha sido depositado en el corazón, y voy a fomentarlo con todo respeto para con mi hermano en la fe y con todo respeto para con el pobrecito perdido que tiene un valor eterno en su alma, porque Cristo quiere rescatarlo. Y sabedores que todo lo que hagamos aquí en palabra o en hecho va a trascender a la eternidad, vamos a usar palabra y hecho que sea respetuoso, humilde y sencillo, para que sean muchos los beneficiados, no nomás nosotros, y para que el nombre de Dios sea glorificado aún entre las gentes que no conocen al Señor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es esforzarnos, eso es ocupaos. Es un respeto y una premura con que debemos hacer el trabajo, eso quiere decir temor y temblor. Y por último, vean lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No sé si ustedes se han divertido alguna vez con aquellas personas que están tejiendo y están platicando con ustedes. Y luego de pronto empiezan, no sé qué misterios hay en esos tejidos, que empiezan a contar y les faltan puntos o no sé cómo les llaman, y a desbaratar aquella cosa y otra vez a volverla a hacer. Eso no se puede hacer en la vida cristiana. Lo que se hace, hecho queda. Y ese es el dolor que Pablo tenía con los Gálatas y el dolor que Pablo tenía con los Corintios. Pero no era dolor que tenía con los hermanos filipenses. Se gozaba porque todo lo que habían hecho aquellos cristianos, que ya no se podía deshacer, estaba bien hecho. Por eso él dice, yo puedo regocijarme en aquel día con ustedes, porque ustedes han estado trabajando sobre su salvación con todo respeto, con todo temor y temblor. Por eso aquí estos versículos nos están enseñando el campo de trabajo y la actitud en el trabajo, sin murmuraciones. Me divertí con una señorita, bueno, era intermedia, pero indudablemente era intermedia inconversa. Podíamos claramente oírla cuando un maestro de la escuela dominical daba su clase. El Señor dice así, y ella inmediatamente murmuraba con las compañeritas de al lado. Pues el Señor dirá, ¿cuál Señor? Daban la explicación de la palabra y alguna burla ridícula, una murmuración. Pero pasados unos 3 años de esa experiencia tan triste, aquella muchacha fue convertida por el poder de Dios en Cristo. Me tocaba tenerla en el estudio de candidatos al bautismo. Y no había día en que no se diera la doctrina de la fe en Cristo, del arrepentimiento por causa del pecado, del perdón de Dios, de la adopción, las doctrinas esenciales que un recién convertido debe ir conociendo, que no empezara a temblarle la barbilla y a querer llorar porque se impresionaba tremendamente al recordar todo o al conocer todo lo que Dios había hecho por amor a ella. Se acabaron las murmuraciones. Pero lo más triste aquí es que la murmuración puede ser no de un inconverso. Las murmuraciones pueden ser de los cristianos. Todo les parece mal. Hasta la palabra es onomatopéyica, mur, siempre andan con sus murmuraciones. El Señor nos quitó aquí un elemento que daba mucha lata con sus murmuraciones. Fuera grande la bendición de Dios, murmuraba. Fuera pequeña, murmuraba. Hubiera fruto, murmuraba. No había fruto, murmuraba. Bendito el Señor que nos lo quitó de encima. Y los hermanos le lloraron. Seguro les gustaba la murmuración de aquel semicristiano. Pues si hemos de trabajar con todo respeto nuestra salvación, debemos trabajarla en este campo y en esta actitud, sin murmuraciones. Y luego dice ahí, y contiendas. ¿Qué les parecería que un hermano viniera aquí y empezara a murmurar? Vamos a decir contra los intermedios y los jóvenes. Y luego un hermano dice, no, los intermedios y los jóvenes no son como usted dice, son murmuraciones. Empieza la contienda. Murmuraciones y contiendas, empiezan las discusiones. Y eso no cabe en el cuerpo de Cristo. Que el hígado se pelee con los riñones, se muere el individuo. Que el corazón se pelee con los pulmones, se muere. Le viene fulmonía fulminante y adiós. Fulminante, se va. Y en la iglesia de Cristo, cada vez que hay murmuraciones y contiendas, hay peligro de muerte. ¿Cuántas congregaciones en el mapa pueden verse
rayadas, marcadas, pero que vinieron a la nada, porque entraron las murmuraciones y las contiendas entre los hermanos. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, sin murmuraciones y contiendas. Que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio del mundo. Esta actitud y este servicio en la carrera cristiana es, en primer término, vivir en armonía, sin murmuraciones y contiendas. En segundo término, vivir en santidad, por eso dice sin mancha en este mundo, llevando una vida luminosa, porque por eso somos estrellas. En el negro firmamento del mundo somos estrellas. Y la gente tiene el más poderoso mensaje en la vida de jóvenes que viven carácter limpio en Cristo y observan conducta limpia en Cristo. Y vida ejemplar que no solamente respaldan con palabras, sino con hechos. Y por eso dice más adelante que debemos estar asidos de la palabra. Y el término no significa que debemos tomar la palabra de Dios, guardarla en la mente y en el corazón y ahí tenerla encerrada, sino estar tomado siempre de la palabra para que cuando se ofrezca, ponerle la palabra en la mente y en el corazón a quien nos escucha. Decíamos hace un momento de aquel pobre muchacho que venía a nuestro templo. Venía a nuestro templo con su biblita en el brazo. Algunos las traen en bolsa para que no se vea. Venía con su Biblia en el brazo y se sentó un señor grande a un lado de él y le vio el libro y varias veces se asomó a ver qué decía el muchacho. Y el muchacho, que no diga nada. Por fin le dijo al Señor, ¿qué es lo que llevas ahí? Pues ya con temor y temblor, pero del mal, sacó la Biblia. Es una Biblia. Y ya dice, ahorita voy a entregar una tarea, pero el domingo próximo ahí nos vemos. Tú me recibes, me reconoces, ¿eh? Y dicho y hecho, a los 8 días vino el Señor y oyó con mucha ansiedad la palabra de Dios y el Señor lo tocó y fue salvo y más tarde fue bautizado. Aquel muchacho tenía miedo a hablar de la palabra. Sin embargo, Dios utilizó este detalle de llevar la Biblia bajo su brazo para que aquel hombre conociera, asido de la palabra. Inmediatamente hubiera dicho, sí, Señor, es la palabra del Señor, mire, dice la palabra esto y esto y esto. Quería ser informado, ¿no? Y les contaba de ese otro hermano ancianito que abría su Nuevo Testamento en griego y lo leía en español, lo traducía perfectamente. Se subió al camión y ahí se sentó a un lado de él un dirigente espiritual a ojos vistas, un hombre sabio y entendido según su religión, pero el ancianito aquel sacó el Nuevo Testamento, no sabía cómo hablar del Evangelio. Sacó el Nuevo Testamento en griego para ver si sabía el otro señor griego. Como era ancianito, era presbítero, tuvo que leer lejos el Nuevo Testamento, pero para que el otro viera. Y empezó el comentario. Y la gente empezó a oír como un individuo modesto y humilde, viejito, le estaba enseñando al jefe de aquella congregación. Y el otro no sabía ni qué contestar. Para que no vieran que lo estaban derrotando, o enseñando, más bien enseñando, porque lo iban enseñando. Empezó a hablar fuerte y el ancianito no cambió de tono, siguió hablándole de puros pasajes bíblicos de salvación por gracia, de fe en Jesús, de vida eterna por el perdón de los pecados en Cristo, de comprar con precio de sangre de Cristo. Y le decía el ancianito, usted todo esto lo sabe. ¿Qué podía decir aquel hombre? Si lo sabía, ¿por qué no lo predicaba? ¿Qué podía decir? Si no lo sabía, ¿qué estaba haciendo entonces? Pues aquel hombre terminó por inventar que ya se iba a bajar a la esquina siguiente, sacó una tarjeta y se la dio para que lo fuera a visitar. Y lo están visitando, le están hablando el Evangelio a ese señor. ¿Qué importa la clase de gente que esté con nosotros? ¿De alcurnia o de humildad? ¿De capacidades intelectuales o de ignorancia? ¿De riqueza o de pobreza? El cristiano está asido de la palabra. Aunque sea un sabio señor de este mundo, no conoce la palabra, necesita conocerla. Asido de la palabra para comunicar, eso es trabajar en la vida cristiana, en la salvación con temor y temblor, sin murmuraciones,
con santidad y comunicando a los demás los bienes de Dios por su evangelio. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para leer otra vez este precioso pasaje.